Muy buenas tardes amigos y amigas. Este es su canal El Peatón Analítico, es análisis geopolítico. En esta ocasión pues vamos a hablar sobre la situación que prevalece a nivel mundial sobre la economía en medio de la pandemia del COVID-19. En este caso, nosotros podemos deducir que efectivamente pudiera ser un choque entre la primer potencia económica que es Estados Unidos con una potencia emergente que en este caso son los dragones que es China. Acuérdense que es una amalgama que hicieron precisamente los americanos, en la cual aprovecharon la mano de obra barata de, en este caso de China, derivado de que, pues, ellos en la década de los 70, al igual que Taiwán, al igual que Hong Kong, pues eran las fábricas de los productos, en este caso desechables, y posteriormente no era lo mismo pagarle, por ejemplo, una jornada de $2 a un trabajador chino, un trabajador taiwanés, un trabajador de Singapur e inclusive hasta de Corea del Sur, que trabajaban en fábricas y sacaban cosas en serie, en este caso, pues aparatos muy sencillos, en este caso radios, cables, televisores, en este caso, pues posteriormente teléfonos, en este caso también desechables, y posteriormente en la década de los 70 para la década de los 80 pues ya hacían juguetes electrónicos, ya hacían, en este caso, ya hacían microcircuitos, ya hacían pantallas, ya hacían teclados, y posteriormente ya en la década de los 90, totalmente la producción de los productos, en este caso norteamericanos, ingleses y europeos, trasladaron totalmente todas sus fábricas a China, Singapur, Taiwán, y ya empezaron a ensamblar lo que es tecnología ya terminada. Esto es el modelo de la maquila, pero este modelo también se implementó a su vez también aquí en la frontera norte de México, pero a diferencia de China, a diferencia de Corea del Sur, a diferencia de Taiwán, a diferencia de Singapur, pues los gobiernos de esos países mandaron gente a capacitarse, estudiar a todas partes del mundo y en este caso totalmente para entender eh, la tecnología que estaban maquilando y de hecho sus mismos gobiernos lo que hacían era la misma gente que hacía, trabajaba en esas maquiladoras, posteriormente ya los juntaban junto con científicos y con la experiencia que tenían, entonces ellos ya lanzaban sus marcas. Al principio pues eran pues marcas, en este caso pues desechables, marcas que pues eran casi iguales a las grandes marcas, por ejemplo, Sony, Panasonic, Kingwood, eh, maquilaban también ropa, tenis, en este caso también empezaron a maquilar computadoras, microcircuitos, relojes. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucedió con esto? Lo que sucedió es que precisamente eh, estos países se fueron especializando y posteriormente esas marcas que en un momento eran desechables, posteriormente fueron subiendo su calidad, eh,
para pues empezar a competir, y después esos productos desechables resulta que eran más baratos y duraban lo mismo o casi igual que los productos norteamericanos, ingleses, franceses. Y después, ¿qué sucedió? Pues esos productos los perfeccionaron y sacaron sus propias marcas. Y en este caso, pues eso sucedió mucho en la industria automotriz. En un principio, pues en la década de los 60, toda de los 50, 60, 70, los coches de japoneses, Corea todavía no hacía vehículos, chinos tampoco, pero empezaban a maquilar, pues daban risa. Posteriormente, ya en la década de los 80s, 90s, empezaron a tener mucha calidad totalmente en ese tipo de vehículos, en computadoras, en microcircuitos, y posteriormente ya en la década de los 90, cuando empezó a aparecer el teléfono celular, y en la década de los 2000, cuando ya apareció los smartphones, en este caso los iPhones, las iPads, y la tecnología se simplificó, pues totalmente para ese entonces, ya la época del 2000 al 2010, y ahorita estamos en el 2020, ahorita pues precisamente ya marcas tanto chinas, tanto coreanas, tanto taiwanesas como de Hong Kong, ya, y bueno, y también las japonesas. Anteriormente, vamos a hacer un hincapié aquí, en la década de los 70s y los 80s, la tecnología japonesa pues era muy, muy buena, pero ya para la década del 2000 al 2010, 2020, el despegue totalmente de Corea del Sur, de China, Singapur y Hong Kong, pues fue totalmente, se convirtieron en la fábrica del mundo. Y hoy en día, realmente la fábrica del mundo es ni más ni menos China. Entonces, ahorita China está compitiendo inclusive en la red de telefonía celular. Ellos tienen ya la tecnología 5G, cuando Estados Unidos tiene la 4, 4 y medio, pero a final de cuentas, esa tecnología 5G es que tú puedas mandar videos, puedas bajar videos en segundos. Imagínense, o sea, la situación y cómo está todo esto, los avances tecnológicos, que ahora, y también a estos avances también se incorporó lo que es la India y Sudáfrica, y también no tenemos que quitar el dedo del renglón, que también aquí ya se sumó lo que es la tecnología israelí, y también España ya empezó también a hacer algo de tecnología. Antes en Europa los gigantes tecnológicos, ¿quiénes eran? Era Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, Austria, bueno, son los que tienen, y Noruega también, Finlandia. Y en este caso, pues su tecnología es muy exacta. España, Portugal se había quedado rezagada, y Turquía también. Pero en este caso, de los países de la Unión Europea que empezaron a incursionar en la telefonía celular, haciendo vehículos, haciendo eh, sus propios pertrechos militares, y siendo autosuficientes, fue España, fue Portugal y Turquía. Y en este caso también ya, bueno, y también otro de los monstruos es Italia también, junto con Francia, Alemania, Suecia, Finlandia, Noruega, Reino Unido, y también Bélgica también. Pero entonces el boom de la tecnología pues se incrementó. En Latinoamérica el monstruo, los que eran los más fuertes tecnológicamente, éramos México, pero fuimos superados totalmente por Brasil
y un poco Argentina. Pero pues nosotros con nuestro modelo neoliberal, totalmente nosotros nos volvimos en un país maquilador y dejamos nosotros de hacer nuestra propia tecnología, que es ahorita el nuevo modelo que ahorita tenemos. Estamos eh, apostándole a ser autosuficientes. Nosotros éramos autosuficientes en la década de los 60, de los 50, 60, 70, 80. Curiosamente, cuando empezó el boom petrolero, empezó precisamente el sistema a colapsar. ¿Por qué? Porque los tecnócratas, los que estudiaron en universidades muy prestigiadas, maestrías, doctorados, en Yale, Princeton, Harvard, eh, vinieron y fueron los que nos gobernaron, pero ellos impulsaron el neoliberalismo en el cual las empresas del Estado se privatizaban y el Estado únicamente era el administrador de esa riqueza. Gran error que tuvimos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo que sucedió fue que la corrupción, que ya la teníamos incrustada desde hace 212 años, que es el flagelo que tenemos en todas partes, es lo que no nos deja crecer y es la gran diferencia entre un país, una potencia, o un país que tiene el bienestar de su población, que los recursos que se generan los invierten en su población y tienen un nivel económico alto y tienen la capacidad de crear tecnología y también de satisfacer sus propias necesidades. Entonces, ahorita ya después que somos de los países más endeudados a nivel nacional, pues el cambio de timón que tenemos que hacer forzosamente, porque de lo contrario, si no lo hacemos, pues corremos el riesgo de que colapsemos totalmente y pues definitivamente sigamos sumidos en una desigualdad social en un país donde el 6% de la riqueza lo acumula una parte y el 94% estamos en la pobreza, viviendo al día, y la extrema pobreza. Lo único que salva a este país es las remesas de los migrantes que están trabajando en Estados Unidos y Canadá. Es lo único que ahorita nos está manteniendo. La década de los 70s, 80s, Petróleos Mexicanos creció a proporciones dantescas, pero en la década de los 90, pues la corrupción y la codicia hizo que se empezaba a privatizar de nuevo la industria petrolera y también la industria energética. Hoy en día somos importadores de nuestros combustibles, la gasolina, el diésel, el combustóleo, pues lo producimos, el gasavión también, la turbocina, y la industria petroquímica totalmente nosotros la desaparecimos. Bueno, los expresidentes fueron los que la aniquilaron, y la industria del gas natural igual, la privatizaron y ahorita todo está en manos de particulares. Hoy en día, para que se den una idea, CFE únicamente produce el 20% de la energía que consumimos. El otro 80% la tenemos que comprar a empresas extranjeras, cosa que antes éramos autosuficientes. Teníamos demasiadas termoeléctricas como para producir nuestra propia energía eléctrica. Tenemos una planta nuclear. Y al igual en la rama de los hidrocarburos, antes nosotros éramos autosuficientes. Nuestras 6 refinerías, a pesar de que tienen una antigüedad de 40 años y no hemos construido ninguna, y ahorita en estos últimos 2 años, en este sexenio, estamos construyendo una. Pero ¿saben cuántas refinerías tiene Estados Unidos?
278 refinerías contra 6 chatarras y una más que estamos construyendo. Pues imagínense esa situación, esa disparidad que tenemos, en donde tenemos que importar nosotros el 70% de todos nuestros combustibles. Y si nos suben el precio del petróleo, suben el precio de la gasolina, del diésel, de la turbocina, del gasavión y de todos los derivados. Entonces el gas pues sí lo producimos, o sea, sí lo procesamos, pero también lo compramos. En un principio hicimos gasoductos que llegaban hacia Texas, hacia la Unión Americana, pero con la finalidad de que nosotros le vendiéramos a ellos, no que ellos nos vendan a nosotros. Y pues nosotros esa riqueza la tenemos en el subsuelo, tenemos mucha agua para generar la electricidad. Entonces, como se pueden dar cuenta, es el mundo al revés. Y ahora, los empresarios, que son 39 empresarios, la Coparmex, que un expresidente les hizo un rescate bancario, el cual la deuda privada la convirtieron en deuda pública. Entonces se rescataron a todas las empresas y esa deuda pasaron a nosotros y nosotros todavía no la terminamos de pagar y la vamos a terminar de pagar para 80 años. Entonces, ahorita en esta situación donde ya no somos autosuficientes en nuestros energéticos, tenemos que importar la energía eléctrica, tenemos que importar los hidrocarburos que consumimos. Entonces, los empresarios que fueron rescatados y por eso nos endeudamos tenemos esa deuda pública, muy hábilmente rescatan sus empresas y las vendieron. Entonces, pues ellos son multimillonarios, son millonarios. Ahora que está la economía a nivel mundial colapsada, dentro de una pandemia donde hasta ahorita nadie sabe cuál es el origen exacto del coronavirus que ahorita nos está afectando. Los coronavirus siempre han estado, pero ahorita el COVID-19 es el que nos está causando muchos estragos a nivel mundial. Aparentemente quien ganó una tercera guerra mundial sin disparar ninguna bala es China. ¿Por qué? Porque surgió la pandemia y posiblemente fue una cuestión creada, pero ocultaron cifras y aparentemente ya ellos dominaron al coronavirus, la pandemia, y ahorita le pegó a Europa y a América, y que somos, pues, en pocas palabras, los enemigos de China. Y curiosamente Rusia tiene una tasa muy baja de infección y de muertes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el bloque Rusia, China, Irán chocaron contra el bloque de la Unión Europea y contra Estados Unidos. Pero a final de cuentas de toda esta escaramuza, los únicos que salen ganando, y no del todo, pero a final de cuentas, mientras el precio del barril de petróleo esté barato, la gasolina va a estar barata, entonces vamos a comprar el energético en un precio más razonable y podemos de alguna manera sortear en lo que recuperamos ya para el 2023 totalmente ya la capacidad de ser autosuficientes en la generación de nuestros propios energéticos. Y una de las cosas, anteriormente México era productor de petróleo, era exportador, pero pues exportábamos la materia prima y ni siquiera tampoco teníamos un instrumento de medición para ver cuánto vendíamos y cuánto dinero nos ingresaba en nuestras arcas.
Ahora la estrategia es quien quiera venir a comprar crudo, vamos a vender nosotros no el petróleo crudo, sino lo vamos a vender refinado. Vamos a venderle gasolina, gasolina de las categorías que hay, de acuerdo a los octanos, turbocina, gasavión, diésel y derivados del petróleo, pero ya procesados. Entonces esto nos va a dar un valor agregado totalmente a nosotros como país, como nación, al igual que nosotros vamos a poder producir la energía eléctrica que consumimos. No la vamos a importar de otros países. Entonces tenemos que alcanzar esa autosuficiencia, al igual que la autosuficiencia alimentaria. Antes éramos autosuficientes en la producción del maíz, de lo que es los vegetales, también lo que es la carne de puerco, la carne de pollo, la res, y hoy en día muchos de los productos que consumimos vienen de importación de Estados Unidos y Canadá, cosa que la idea que era del Tratado de Libre Comercio era que nosotros les vendiéramos nuestros productos a ellos. ¿Por qué? Porque no podíamos nosotros venderles tecnología. El único que nosotros podíamos competir era con lo que es la agricultura, lo que es la ganadería, lo que son las hortalizas, las frutas y en este caso materias primas. Pero todo nos salió al revés, todo la corrupción lo destruyó. ¿De qué nos sirve ser de los primeros productores de oro a nivel mundial, de los primeros productores de plata a nivel mundial, primeros productores de cobre, de aluminio, de zinc, de mercurio, hasta uranio tenemos, si nosotros dejamos que las empresas extranjeras saqueen, se lleven esa materia prima y lo único que nos dejan es que le dan a nuestros trabajadores, les pagan el salario mínimo y contaminan nuestros ríos, nuestro subsuelo, nuestras tierras? Entonces, pues es la desgracia de los países tercermundistas o en vía de desarrollo. Pero esto lo estamos cambiando. Ahorita ya tenemos una industria militar que produce sus propios pertrechos. Ya también vamos a empezar a producir nuestro primer avión de ataque ligero, también otros aviones de reconocimiento, ya hacemos barcos de guerra, barcos mercantes. Entonces poco a poco tenemos que de nuevo alcanzar esa autonomía y dejar de importar lo que nosotros necesitamos. Esto es lo más sano, esto es lo más acertado que hay. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, amigos y amigas, si nosotros producimos nuestra propia tecnología, y también la muestra está que ahorita todos los productos médicos, los ventiladores que necesita la gente que se infecta del coronavirus y que pierde la capacidad de respirar y que tiene que ser sedada y que tiene que ser conectada a un respirador artificial para que se recupere y para que se mantenga vivo, esa tecnología no la tenemos a nivel nacional, la tenemos que importar de China, Taiwán, de Corea del Sur. Y hay una paradoja muy grande. Las empresas que producen esos aparatos médicos los producen en la franja fronteriza de México y son maquiladoras, pero toda la producción se la llevan a Estados Unidos y Canadá. Nada tenemos. Entonces nosotros nada más ponemos nuestra mano de obra, ponemos nuestros recursos naturales y ponemos nuestro suelo para que sea contaminado, y si hay desechos radioactivos nocivos, pues no los quedamos. Por eso
hay mucho cáncer, hay muchos nacimientos de niños con malformación. Entonces, el modelo está en marcha, el modelo lo estamos cambiando y hoy tenemos enfrente al grupo de la Coparmex, estos 39 empresarios, los comunicólogos que por medio de la corrupción les daban dinero, cantidades millonarias para que hablaran bien de los gobiernos y sobre todo la seguridad estaba en manos también de traidores que en vez de protegernos, pues negociaban y también eran parte del negocio ilícito. Entonces, pues nuestro país le fue entregado a Andrés Manuel López Obrador hecho un desastre. Corrupción por todas partes. Entonces es lo que ahorita estamos corrigiendo, es lo que vamos a hacer, es lo que humanamente debemos de empezar a trabajar. Y la verdad, pues, nos tenemos que poner las pilas nosotros, como el pueblo de México, en todos los aspectos. Y sobre todo hay una cuestión muy importante. Lo que no nos ha dejado crecer como pueblo, como país, es precisamente la envidia entre nosotros. Si se fijan, siempre nos creemos que nosotros somos el centro del universo, que nosotros sabemos todo, y si alguien sabe algo más, nos queremos sentir superiores. Pero yo les voy a decir una cosa, cada quien tiene sus propias capacidades natas y desarrolla sus propias habilidades. Entonces, lo que nos ha destruido al pueblo mexicano es desprestigiarnos, atacarnos entre nosotros, y en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. ¿Por qué? Porque nos da envidia que progrese el vecino, que progrese nuestro hermano, que progrese nuestro primo, nuestro compadre, que progrese nuestro compañero, y no nos damos cuenta que cada quien es el arquitecto de su propio destino y que esto es en base a metas que se fija cada quien. Y sobre todo, si no somos constantes en lo que estamos, en lo que hacemos, pues no va a haber ninguna actividad, así sea uno el no un ultra plus, casi un semidios en lo que hace, que no nos terminemos de caber en elogios, o que querramos siempre recibir elogios y decir que el pueblo de México, los mexicanos o cada uno de nosotros somos bien listos y somos bien abusados y todos los demás son tontos. Pues los tontos somos nosotros, porque no nos organizamos, no sabemos trabajar en equipo y sobre todo no sabemos absorber los conocimientos de las demás personas, y no nos damos cuenta que dentro de una sociedad, para que crezca esta sociedad, para que seamos prósperos, para que eh, el pueblo salga adelante, y si sale adelante el pueblo, vamos a salir adelante como nación, y vamos a salir cuando vayamos al extranjero a competir o, o a dar apoyo, salgamos todos con un solo frente, una sola bandera, y decir y hacer, poner en alto a nuestro país, nuestra bandera, nuestra gente, y que no se hable nada más de México, que somos muy hospitalarios, que se hable muy bien de nuestra comida, que también cómo toman las bebidas, que las playas excelentes, que donde vienen los extranjeros casi los queremos que leviten, que no pisen. Nos desvivimos por atenderlos, y ellos lo que hacen es vienen a los destinos mexicanos porque es barato, y pues se dan esos lujos aquí con poco dinero, y si se van a dar esos lujos en Europa van a pagar como se debe, que es caro. Una comida, una buena comida en París, Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en España, en Portugal,
en Suecia, en Bélgica, en Austria, Finlandia, Noruega, en Italia, le sale de 50 a 100 o a 150 euros. Hagan la cuenta. Hasta 200, 250, una comida excelente en el mejor restaurante, 500 euros. Y esa misma comida en los mejores restaurantes aquí en México, en los puertos turísticos, en las zonas turísticas, lo hacen con máximo unos 5, 6 euros. ¿Cuál es la diferencia? Y sobre todo aquí los atendemos mejor. Y lo que es la realidad, no dejan propina. ¿Por qué? Porque ellos utilizan paquetes turísticos. Entonces, amigos y amigas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es despertar. Este pueblo de México tiene que despertar. Tenemos que apoyar con todo al hombre que ahorita nos está dando programas sociales, le está dando pensiones a nuestros adultos mayores, a los discapacitados, les está dando un porvenir a los jóvenes que están construyendo el futuro. Anteriormente no los contrataban porque no tenían experiencia. Va a haber internet para todos, va a haber ofertas educativas para todos, y quien tiene un negocio pues puede pedir préstamos. Ahorita quiero que vayan al banco y que pidan un préstamo, les van a pedir los avales y les van a cobrar los intereses de la vida. Y ahorita nos los están dando. Es la hora del pueblo de México. Es la hora de ese México que debe de responder y debe de apoyar a su presidente.